Somos el grupo número 13 y vamos a explicar acerca de la introducción a HART por el canal de YouTube RealParts. Mi nombre es Carlos Villamar y mi compañero Tito Toscano presentaremos a continuación esta información. Bien, ¿qué es el sensor HART? La tecnología de bucle de corriente es utilizada por sensores analógicos durante las últimas 4 décadas. Y bucle analógico nos referimos acerca de la transmisión de datos de procesos a sistemas de control, ya sea hacia un DCS, que es un sistema de control distribuido, o un PLC, o un controlador de bucle único. La transmisión de datos de bucle de corriente es simple y rentable. Solo se requiere una pequeña cantidad de corriente, que en este caso son de 4 a 20 miliamperios, el estándar, en un solo par de cables para cada sensor de bucle de corriente, una fuente de alimentación de 2 amperios y 24 voltios de C. Ya, esta fuente únicamente puede accionar alrededor de docenas de sensores. Para los sensores analógicos de lazo de corriente, el valor del proceso medible más bajo se denomina límite de rango inferior o LRL. ¿Ya? El sensor analógico emitirá 4 miliamperios si en esta lectura es del 0%. El valor del proceso medible más alto se denomina límite superior del rango o URL, ¿ya? O Upper Range Limit, y el otro es Lower Range Limit. El sensor analógico emitirá en este caso 20 miliamperios a esta lectura en el 100%. Muchos sensores analógicos, como los sensores de presión y temperatura, son económicos y se pueden comprar sensores de buena calidad entre unos 100 y 500 dólares. ¿Ya? Tal vez para estándares no industriales podría sonar caro, pero en estándares industriales pues no lo es. Los sensores analíticos de nivel de flujo, ¿ya? Por ejemplo, mientras más complejos son, más elevados es su precio. Pero aún así, solo requieres un solo par de cables para permitir que la variable del proceso se transmita al sistema de control. Siguiente diapositiva. Otra característica positiva de los sensores y transmisores analógicos es que la señal puede transportarse a una gran distancia a lo largo de un solo par de cables con poca o ninguna pérdida de señal. ¿Ya? Una señal de corriente puede transmitir hasta 1000 metros a través de un cable de calibre 18 sin pérdida de señal, haciendo referencia a lo que también son la transmisión por voltaje. Por la distancia que pase, se va a ir disminuyendo, mientras que la corriente, al estar en un lazo cerrado, pues no. Siguiente diapositiva. Las señales de bucle de corriente de 4 a 20 miliamperios proporcionan un nivel de diagnóstico. Dado que 0% equivale a una señal de 4 miliamperios, un cable roto rompería el circuito y se detectarían 0 miliamperios. Esta característica de cero vivo, o donde el 0% es igual a un valor superior a 0 miliamperios, permite que el sistema de control detecte un cable roto a 0 miliamperios. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Para los sensores analógicos solo pueden enviar un valor a través de un solo par de cables al sistema de control. Y la granularidad o la precisión de los datos está limitada por el tipo de convertidor analógico. ¿Ya? Conversión analógico digital obviamente va a requerir un tipo de muestra específico y también una definición o precisión, es decir, de cuántos bits estamos hablando, para representar la señal. Por ejemplo, un convertidor analógico de 16 bits puede informar el rango de valores de un sensor analógico en incrementos de hasta 65.536. ¿Ya? Esto significa que para un sensor de presión de 0 a 1000 psi, la granularidad de valor de señal es de 1000 dividido por 65.535, o lo que es lo mismo, una resolución en psi de 0.015. Este nivel de precisión sería suficiente para la mayoría de aplicaciones, sin embargo, para otras puede no ser suficiente. A continuación, mi compañero. Bien, básicamente en 1980 se adoptó el estándar Bell, sí, 202, como el estándar de comunicaciones para los sistemas de control eh, como quien dice, de producción de gas y de petróleo, de submarinos.
El BEL 202 especifica un método de modulación por desplazamiento de frecuencia de audio, el AFSK, para codificar y transferir datos digitales a una velocidad de 1200 bits por segundo semidúplex, es decir, transmisión solo en una dirección a la vez. Básicamente proporciona una señal continua, como una onda sinusoidal de corriente alterna, que cambia su frecuencia de 1200 Hz, lo que indica un valor binario de 1, y a 2200 Hz para indicar un valor binario de 0. ¿Qué sucede si superponemos una señal de BEL 202 sobre una señal de línea de sensor analógico estándar? Obtenemos la capacidad de enviar datos digitales y datos analógicos al mismo tiempo en el mismo par de cables. Esta comunicación hard, esto es comunicación hard básicamente. Con esto podemos enviar datos analógicos y el valor medio de la variable proceso junto con datos transmitidos digitalmente como un nombre de etiqueta, configuraciones de calibración o diagnóstico de sensores. Debido a que los sensores habilitados para HAR requieren solo un par de cables para la comunicación, para actualizar un lazo de sensor no HAR existente a un lazo habilitado para HAR no se requiere cambios de cableado. Por supuesto, tanto el sensor como la tarjeta de entrada analógica en el controlador deberían ser compatibles con HAR. Lo bueno es que HAR está integrado en la mayoría de los sensores analógicos disponibles comercialmente y en la entrada analógica habilitadas para HART están disponibles en casi todos los fabricantes de DCS y PLC. Incluso hay dispositivos de hardware complementarios para convertir sus sensores HART en transmisores inalámbricos. Con HART se puede formar una red pequeña hasta 63 dispositivos, cada uno con su propia dirección o número de nodo. Se puede configurar, calibrar o recuperar datos de diagnóstico desde una computadora en una sala de control u otra ubicación donde se pueda acceder a los datos HART. Los datos de un sensor HART deben ser solicitados por el maestro, que controla básicamente todas las conversaciones en el lazo, ¿no? El nodo maestro suele ser la tarjeta de entrada analógica de CSS o PLC a la que está conectado el sensor, y cada mensaje maestro incluye el tipo de solicitud, como enviar valor de medición, el tipo de solicitud, como enviar valor de medición, el número de nodo del sensor al que está destinado el mensaje y cualquier dato que deba transmitirse al sensor, como un nuevo valor para el rango superior límite. Bueno, ¿qué más tenemos? Mediante el uso del dispositivo portátil de programación y configuración, a menudo llamado comunicador HART, se puede acceder a los datos del sensor siempre que exista la oportunidad, como quien dice, de conectar un dispositivo portátil en paralelo a los cables de lazo. Puede estar en una caja de empalmes, un panel de clasificación o en el propio sensor. Por lo tanto, si un sensor se encuentra en un área inaccesible o peligrosa, o como quien dice, se encuentra en un área a la cual no se puede acceder, la configuración o el mantenimiento del sensor se puede realizar desde una ubicación remota y segura. No se practica la conexión en red de dispositivos HART en la mayoría de las aplicaciones de sistemas de control, debido a su velocidad limitada y su engorrosa topología de red multipunto. Generalmente asignamos solo un nodo o sensor a cada bucle de señal HART. Afortunadamente, HART permite múltiples nodos maestros, de modo que el sistema de control y un comunicador portátil pueden conectarse al lazo y conectarse con el dispositivo al mismo tiempo. Y eso es todo por cuanto a la comunicación HART. Muchas gracias.